Les estamos saludando desde el Ministerio Pasos de Esperanza, deseándoles que todos nosotros en estos tiempos sean los mejores tiempos para predicar la palabra, para vivir la palabra, para disfrutar de ello. Porque nosotros no vivimos conforme a los tiempos que muestran las noticias, que muestran las cosas, sino los tiempos que la palabra de Dios está marcando. Por eso los invitamos a caminar de la mano con Jesucristo en pasos de esperanza. Bueno, les hemos venido hablando acerca del gran discipulado que le hizo, o parte de él, que le hizo el apóstol Pablo a su amado Timoteo, a su amado discípulo, y él le habla casos muy claros como lo que ya veníamos viendo: predica la palabra, ser fiel a tiempo y fuera de tiempo. Le dice: redarguye, reprende y exhorta, no cedas en tiempos difíciles, recuerda tu llamado, etcétera, etcétera. Pablo es un hombre muy sabio para hablar con su discípulo amado, como es el gran Timoteo. Y el encargo de Jesús para nosotros es formar discípulos. Nosotros estamos llamados a ser discípulos, pero también a formar discípulos. Si algo debe quedar claro en nosotros es que si la iglesia no discipula a la nación es la que se encarga en discipular la iglesia. Yo quiero hablar en este momento acerca de un episodio que me llama la atención mucho desde el primer momento en que leí por vez primera este relato, que es el pecado de Safira. El pecado de Safira. Dice que este relato es tan tremendo que nos pone a pensar con mucha claridad cómo Dios actúa. Y miramos ahí el recuento bíblico, lo que dice, ¿cierto? Dice que levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Dice el versículo 6 del capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, o sea, refiriéndose a Ananías. Safira no estaba presente en ese momento cuando su esposo murió, ella no estaba ahí. Pero pasó un tiempo, como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Dice el versículo 7. Safira ignoraba lo ocurrido a su esposo. Quizás pensó que ya era hora de hacer entrada triunfal para que todos la admiraran por el gran acto de generosidad que había realizado junto a su esposo. Eso es cuando nosotros pretendemos sacar pecho de lo que hacemos de una manera exterior, pero Dios mira el interior. Pedro, ¿qué hizo Pedro? Pedro la confrontó de inmediato y le hace una pregunta tremenda. Dime, mirándole tal vez a los ojos, dime, ¿bendites en tanto la heredad? ¿Y cómo respondió ella? Y ella dijo: sí, en eso sí, en tanto la vendimos. Dice el versículo 8. Esta fue una mentira deliberada con la cual probó que ella y su esposo habían conspirado juntos. ¿Para qué? Para cometer un acto premeditado de hipocresía. La iglesia en los tiempos de hoy está llena de hipocresía, empezando por el altar. El altar tiene que ser limpio. El altar de la iglesia hoy tiene que ser limpio porque muchos de nosotros estamos predicando con mentiras. ¿Qué otra cosa habla el relato? Pedro fue tan directo como lo que había sido con Ananías. ¿Por qué convenciste? ¿Por qué hiciste esto? Le hace esa pregunta tan tremenda. Y la respuesta es mortal. Cuando esta mujer le dice así, ¿qué dice Pedro? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti también. El versículo 9. Ella nunca tuvo siquiera la oportunidad de responder. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró enseguida. Dio su último suspiro. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, dice el versículo 10. ¿Nos podríamos hacer una pregunta entonces nosotros hoy? ¿Actúa Dios? ¿Acaso Dios siempre actúa de esa manera? Pues claro que no. Obvio que Dios no actúa siempre de la misma manera. Pero al igual que con Nadab y Abiú en Levítico 10, con Coré en Números 16, con Acab en Josué 7 y Herodes Hechos 12,
y otros hechos y en otras partes de las Escrituras, Ananías fue juzgado de inmediato por su pecado y lo pagó con su propia vida. Qué cosa tan tremenda. ¿Qué tal que esos casos se dieran hoy? Dios en su soberanía eligió someterle a muerte instantánea, ni siquiera fue con enfermedad, fue instantánea. Y de ese modo se convirtió en ejemplo para toda la iglesia, para toda la comunidad. La verdad es que Dios podría juzgarnos a nosotros todo el pecado con la muerte, porque escrito está en la palabra. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. Solo es la gracia, la misericordia infinita del Señor la que nos tiene y la que nos continúa con vida. Lamentaciones 3:22 dice que es por la misericordia del Señor, no es por otra cosa, que gracias a esa misericordia no hemos sido consumidos. Algunas veces Dios opta por juzgar el pecado con la muerte. Dios en su infinita misericordia sigue siendo misericordioso con nosotros. Pero no se nos olvide, hermano, yo tengo un sentir que en estos tiempos más de un siervo del Señor va a caer muertecito ahí mismo, como en aquellos tiempos cuando el sacerdote no estaba bien y entraba al lugar santísimo y ya tenían que alarlo. En algunos casos salía muerto, porque hemos mentido mucho, hemos actuado con mucha hipocresía. Es tiempo que nos arrepintamos, es tiempo de volvernos a Cristo en espíritu y en verdad, y hablemos siempre la verdad. Aceptemos que hemos cometido pecados que nunca los debíamos cometer. Que la gracia del Señor, que el poder de Dios, que el Espíritu Santo nos llene cada vez más y más. Se hace necesario que Él crezca en nosotros y nosotros menguemos. Dios les bendiga, amada iglesia. Dios le bendiga. Es la bendición que le damos desde aquí, desde el ministerio Pasos de Esperanza.